Empezamos. El anuncio del retorno presencial progresivo al trabajo a partir del 1 de julio. Así lo anunció hoy el COE Nacional y será según la semaforización que deberá determinar cada provincia el aforo. Rige para el sector público y privado. En su primer informe, el Comité de Operaciones de Emergencia de este gobierno dio a conocer que las cifras son alentadoras, no únicamente por los números de vacunados, sino también porque está bajando la morbilidad y la mortalidad. Es por esto que se ha dispuesto que desde el 1 de julio se retome la jornada laboral presencial. Hacer un retorno progresivo y seguro al trabajo. Al decir progresivo, estamos hablando claramente de la semaforización que el COE Nacional le pone con mucha responsabilidad tanto al sector público cuanto al sector privado. Ese regreso o esa entrada en vigencia desde el 1 de julio. 2 mesas técnicas del Ministerio del Trabajo tienen que presentar el 25 de junio al COE el plan de retorno progresivo en base a un semáforo. ¿Y cómo vamos a empezar este retorno al trabajo? Muchos cantones a lo mejor tendrán, me invento, un 30% de aforo, los que estén mejor empezarán con un 50%, pero en ningún caso van a empezar el 100%. De esta manera, el teletrabajo en instituciones de la función ejecutiva se extiende hasta el 30 de junio. Además, las autoridades informaron que se aprobó el pedido de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que los asambleístas también regresen al trabajo presencial y están considerando el plan de vacunación para el órgano legislativo. Se deberá implementar un mecanismo de vigilancia epidemiológica a cargo del dispensario de la institución. Se está coordinando con la Asamblea para que por prioridades de edad y condiciones de enfermedades que puedan agravar si se contagian de COVID, podamos priorizar y vamos a ir vacunando. En cuanto a las cifras, disminuyeron los casos en las últimas 2 semanas epidemiológicas. Se reportaron 3.578 casos confirmados, eso es una disminución de casi 3.000 casos, si nosotros comparamos con la semana 22. Piden a la población seguirse cuidando y solo así se logrará que a partir de los meses de agosto o septiembre disminuya la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. El gobierno, además de vacunas, también importa pruebas, pues asegura que los pilares del plan son la vacunación y la vigilancia. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y pese a las disposiciones del COE Nacional sobre el regreso al trabajo presencial, en la Asamblea los bloques legislativos quieren que se suspendan las reuniones presenciales hasta agosto por las últimas alertas de contagios y mal uso de medidas en el legislativo. Los asambleístas quieren regresar al trabajo virtual y no es para menos, pues en el Palacio Legislativo no todos cumplen las medidas de bioseguridad dentro y fuera del hemiciclo legislativo. Porque hasta completar la vacunación estamos poniendo en riesgo gente. Ya tenemos casos aquí dentro de la Asamblea Nacional de COVID y entonces la gente que ha estado en contacto con esas personas tienen que aislarse y eso comienza a ser un efecto en cadena. Y el mismo incumplimiento de medidas se ve en las comisiones, donde evidentemente se concentra el trabajo legislativo y ahí llegan los asesores, los asistentes, no hay ningún control allí. Por eso creen que se debe suspender las actividades presenciales en el legislativo y dan opciones. Que solo se deja abierta la puerta en las comisiones para el presidente y vicepresidente de la comisión. Hay pedidos de que se haga de una forma mixta, Zoom y presencial. Esta propuesta de regresar a la virtualidad sería hasta el mes de agosto, pero finalmente debe ser el Consejo de la Administración Legislativa el que tenga la última palabra. Es normal la preocupación y hay que tomar medidas en ese sentido. Podemos continuar algunas semanas más en la modalidad virtual para poder tomar una decisión que realmente no afecte la salud de quienes formamos parte de esta función. Para tomar una decisión definitiva, porque eso va a ser parte del instructivo que vamos a sacar respecto a las sesiones del Pleno. Este viernes el CAL se reunirá para definir cómo mismo va a trabajar la Asamblea, pese a que el COE dio luz verde al trabajo presencial progresivo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En 2 meses el gobierno aspira a tener un diagnóstico del estado del Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, según la ministra de Salud. Una vez que se logre su rehabilitación, el Izquieta Pérez se convertirá en un centro de producción de vacunas anti-COVID.
El gobierno evaluará la situación en la que se encuentra 9 años después de su desaparición el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez. La ministra de Salud, Jimena Garzón, dijo que en 2 meses se espera tener un diagnóstico que permita luego rehabilitarlo y convertirlo en un centro de producción de vacunas contra COVID-19. El interés que nosotros tenemos es reforzar, sacar adelante, refundar el Instituto de Investigación Izquieta Pérez para que nosotros seamos nuestros propios productores de vacunas. Para Luigi Martini, exdirector de la institución, el anuncio es un buen primer paso, pero no hay que olvidarse de eliminar el decreto 1290, con el que el entonces presidente Rafael Correa dispuso la división de este organismo en 2 centros, el INSPI y el ARCSA. Ese es el pedido que le hacemos al presidente Lasso, derogue el decreto 1290 del presidente Correa y allí sí, retomar funciones y hacer el diagnóstico situacional y ver en qué condiciones está. Martini señala que el trabajo para recuperar a Izquieta Pérez será cuesta arriba, sin contar con la millonaria inversión que se necesitará. El 25 de septiembre de 1941 fue inaugurado el Izquieta Pérez. En más de 70 años de funcionamiento, la institución se dedicó a la investigación médica y científica y la producción de biológicos e inmunizantes. Está totalmente destruido. Son muy pocas las áreas que están funcionando. Se destruyó la producción de biológicos. Se destruyó la vigilancia epidemiológica, la red de laboratorios. Martini recuerda que Correa creó la empresa pública de fármacos para que se dedicara a la producción y venta de fármacos, con una inversión de más de $300.000. Esto nunca ocurrió y en Farma sigue en proceso de liquidación. Mientras el Instituto Izquieta Pérez funcionó, la cobertura de vacunación en Ecuador sobrepasaba el 95% de la población infantil. Se produjeron más de 1 millón de vacunas contra la difteria y el tétanos y 800.000 contra la tuberculosis. Joana Ramos, 24 horas. El COE Nacional presentó nuevos requisitos para los pasajeros que regresen a Ecuador y las Islas Galápagos. Luis Alfredo Zúñiga informa. A partir de las 23 horas con 59 minutos de este 30 de junio, entrarán en vigencia nuevos lineamientos para el ingreso al país y a las Islas Galápagos por vía aérea. El COE Nacional dispuso que se homologuen requisitos. Es así que los viajeros deberán presentar una prueba PCR o de antígenos negativa, realizada con máximo 72 horas de antelación al viaje, o presentar el carnet de vacunación, que tenga una vigencia de 14 días antes del vuelo. Los turistas nacionales o extranjeros que quieran ingresar a Galápagos deberán presentar la tarjeta de control de tránsito emitido por el Consejo de Gobierno de Galápagos, eliminándose así el salvoconducto gestionado por un operador turístico o por un alojamiento regulado por el Ministerio de Turismo. Mientras, para los viajeros que arriben al país desde Brasil, deberán presentar una prueba PCR o de antígenos negativa, realizada hasta 72 horas antes de llegar a Ecuador, e indistintamente del resultado, deberán cumplir un aislamiento de 10 días en su domicilio o sitio de alojamiento. Solo las personas que presenten carnet de vacunación no deberán cumplir con este requisito del aislamiento. Las autoridades velarán porque estas nuevas medidas se cumplan. El presidente Guillermo Lasso anunció que en la segunda semana de julio enviará a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas a la educación superior. Lo hizo durante una reunión con rectores de universidades e institutos tecnológicos. Allí les pidió que incrementen la oferta académica para que más jóvenes puedan estudiar. 70 rectores de universidades e institutos tecnológicos llegaron la tarde de este jueves hasta el Palacio de Carondelet. Allí mantuvieron una extensa reunión con el primer mandatario y el secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira. La principal preocupación, dijo Lasso, es que cada año 200.000 jóvenes se gradúan de bachilleres, pero solo hay 90.000 cupos en las universidades. Prefiero ver un joven con una nota mediocre sentado en una universidad, en un pupitre, y no deambulando por las calles del Ecuador, cayendo en las drogas, o algunos de ellos siendo cooptados por el sicariato. El presidente recalcó además que se debe dar la importancia que merece la educación técnica. Yo no comparto la idea que solo vale un ser humano que tiene un título universitario, que luego tiene un masterado y luego tiene un PhD. Bien por ellos, pero yo creo que también el ser humano tiene una oportunidad de realizarse en la vida con absoluta felicidad en un instituto técnico. Que no crean que solamente las carreras
de tercer nivel universitario son aquellas que le abren la puerta a la vida. Hicieron un llamado a los rectores para que extiendan su oferta académica y dijeron que en este gobierno no habrá trabas, pues encontraron que existen al menos 500 solicitudes para creación de nuevas carreras represadas en la CENESID. Gracias a esa ruptura de grilletes que en este momento nos impide a las instituciones de educación superior dar todo lo que podemos, no solamente en el sentido de ofrecer más cupos, sino sobre todo de ofrecer nuevas carreras. Las autoridades ofrecieron además autonomía universitaria. Lazo incluso se comprometió que durante la segunda semana de julio presentará personalmente ante la Asamblea Nacional el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El gobierno espera dotar de leche a más de 12.000 niños en 19 cantones del país para disminuir las cifras de desnutrición crónica. Esta es la meta principal de la iniciativa 1 millón de vasos de leche presentada por el presidente de la República. Fue el coro de los niños del Centro de Desarrollo Infantil de Guayabamba con el que se dio la bienvenida al presidente de la República, Guillermo Lasso. Menores que se beneficiarán de la iniciativa 1 millón de vasos de leche para garantizar una nutrición y desarrollo adecuado. El primer mandatario recorrió junto a su esposa María de Lourdes Alcíbar las instalaciones en la institución y allí compartieron con los niños. Luego fue tiempo para un cuento. Había una vez un niño y una niña llamados Pedro y Susanita. Esta iniciativa, que forma parte del programa Ecuador Sin Hambre, busca entregar en su primera etapa leche a 12.520 niños durante los primeros 100 días de gobierno. La Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente, AXO, donará más de 250.000 litros de leche para cumplir con este objetivo. Esto va a ser alrededor de $300.000. Contará además con todo el apoyo logístico de la AXO. Es decir, que la propia Asociación de Ganaderos se encargará de distribuir la leche. Según cifras que maneja la AXO, Ecuador es el segundo país de América Latina con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil. La tasa de niños menores de 2 años es de 27,3%, casi 3 de cada 10 niños. La población indígena es la más afectada con un 38,8%. Si no mejoramos de inmediato esta situación, Ecuador tendría después de 20 años una población con graves problemas de salud. De que es posible que las instituciones públicas y privadas trabajemos juntos a la comunidad para hacer que los sueños se conviertan en realidad. El presidente continuó su discurso señalando que según la UNICEF, la desnutrición representa un 4,3% del Producto Interno Bruto del país, es decir, $4.000 millones en costos, por lo que este es un trabajo de todos. En este primer momento se han sumado 10.000 productores a esta causa. Con cámaras de Marco Pascuel y Cristian Quispe, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias: 6 detenidos en allanamientos liderados por Fiscalía en el marco de una investigación por presunta interceptación ilegal de datos en la función judicial para alterar sorteos. Las oficinas de la Corte Provincial de Guayas también fueron allanadas. Los allanamientos comenzaron la mañana de este jueves. Personal policial y de Fiscalía se desplegaron a diferentes inmuebles en Guayas. Esto incluyó las oficinas de la Corte Provincial, sobre todo el tercer piso, donde funciona el área destinada al sorteo de los procesos judiciales del Consejo de la Judicatura. Pero ¿cuál es el motivo? Según informó la Fiscalía, se investiga una presunta interceptación ilegal de datos en la función judicial de Guayas para alterar sorteos. El director provincial de la Judicatura señaló que colaborarán con las indagaciones. Esto es un allanamiento a la oficina de TICS por el tema de los sorteos que se han venido realizando. Esta nueva administración no va a tolerar ni permitir ningún acto de corrupción. Durante la intervención, los uniformados revisaron documentos, computadoras y se tomaron fotografías de los expedientes. Como resultado del operativo, 6 personas fueron detenidas con fines investigativos. Las personas que están inmersas en este tipo de actos, si son culpables, deberán de tener toda la rigurosidad de la pena máxima que le da la ley.
A la par, en redes sociales, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, indicó que el 22 de febrero del 2020 se presentó una denuncia por la supuesta manipulación de sorteos de causas en Guayas. Mientras tanto, en otra acción judicial, la Fiscalía allanó la casa y oficina de una funcionaria de la Judicatura en Guayaquil para investigar un caso de enriquecimiento ilícito. Aquí también se decomisaron equipos electrónicos, dispositivos de almacenamiento y documentación relacionada con la presunta infracción. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Son ya 3 consejeros de participación ciudadana los que piden a la titular del organismo que se trate la resolución del Ministerio del Trabajo en la que se detalla que el vocal Fausto Murillo no tiene inhabilidades para ejercer sus funciones en la judicatura. María Fernanda Rivadeneira cambió su posición. Ha transcurrido ya una semana desde que el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, informó al Consejo de Participación Ciudadana que el removido vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, no tiene impedimentos para ejercer esa función. Sin embargo, la titular del organismo no ha convocado a sus integrantes para que el tema sea tratado, pese a los pedidos. Esperemos que la señora presidenta reaccione y convoque una sesión extraordinaria para poder subsanar este atropello. El tema fue ventilado en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Y ahí María Fernanda Rivadeneira, consejera de mayoría que apoyó la remoción, dijo que el pronunciamiento del nuevo ministro del Trabajo lo cambia todo. Yo creo que es el momento de solicitar la revocatoria de esta decisión planteada dentro del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y lo habla la consejera que dio su voto para que fuera removido. Con esto, Rivadeneira se sumaría a Francisco Bravo y Hernán Ulloa, consejeros que han propuesto que la resolución de remoción se deje sin efecto. En el tema, añadió Bravo, hay silencios que preocupan. Pero si el día de mañana se les vaya a ocurrir a la señora presidenta o a cualquier vocal del Consejo de Participación Ciudadana presentar una moción para remover a algún juez de la Corte Constitucional, es capaz de que en ese momento ya los señores jueces se comiencen a preocupar. Y se refiere a presuntos intereses políticos que habrían motivado al exministro Isch a notificar las presuntas inhabilidades del hoy removido vocal. ¿Cómo votaron las fuerzas políticas en el juicio político del señor Isch? Hay que analizar esa votación. ¿Cómo votaron? ¿Y cuáles fueron los resortes que impulsaron al señor Isch a tener que emitir ese documento? El pasado 15 de abril, en total 56 abstenciones de Creo, BIN, Badi y del Partido Social Cristiano absolvieron a Isch en este fallido juicio político de la anterior asamblea. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Hoy concluyen las vacaciones del defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien está en prisión preventiva acusado de abuso sexual. Para no perder el cargo debe pedir licencia a la Asamblea Nacional, pero esto no se ha solicitado. Mientras tanto, adelantan gestiones para el juicio político en su contra. Este jueves concluye el mes de vacación solicitado por el defensor del pueblo, es decir, que deberá pedir una ampliación de sus vacaciones o solicitar licencia legislativo. Esto último no ha llegado a la Asamblea. Tendremos que esperar a que llegue y en ese caso habrá que evaluarlo. Sin embargo, si solicita licencia, esta podría ser negada según estos legisladores. Y tendremos que ver si lo que él expone justifica que se la otorguemos. También se han acostumbrado una serie de funcionarios a extender su plazo de vida en la función pública cuando tienen investigaciones. Mientras tanto, en la Asamblea se prepara un juicio político en contra de Carrión. Yesenia Guamaní impulsa el proceso y presentó un video como posible prueba. Ya está a la espera de más información. A pesar de que algunas instituciones no han respondido, consideramos que tenemos las pruebas suficientes para el impulso del juicio político, su censura y destitución del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Los bloques esperan la presentación del juicio. Algunos apoyan y otros esperan más pruebas. Nosotros no vamos a hacer un obstáculo, al menos desde el CAL, para estos juicios políticos. Todos podemos estar en contra de su actitud como persona al haber tomado unos tragos, haberse aprovechado del estado de excepción como autoridad. Ahora le pregunto, ¿esos elementos están dentro de la ley como causales para un juicio político? Sin embargo, este proceso deberá esperar, pues hay otros juicios presentados antes, como el de René Ortiz, que este jueves vence el plazo para definir un interpelante. La Comisión de Fiscalización no va a cargar con estos muertos, porque el closet de muertos de este país está lleno. Yo le invoco, por favor, compañera presidenta,
ponga en el orden del día. Señor asambleísta, tomo nota de su pedido, se le dará el trámite urgente que se requiere y será incluido en la próxima sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. También está a la cola el proceso en contra de Pablo Celi. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La copia de cédula o certificado de votación no es requisito para la realización de trámites en el sector público. El presidente Guillermo Lasso firmó un decreto que lo recuerda, en el que además establece que los documentos oficiales sean redactados con términos claros y sin formulismos. Está en el artículo 2 de uno de los últimos decretos firmados por el presidente Guillermo Lasso, el 85. Dice, salvo que exista disposición contraria en la ley, no se requerirá a los ciudadanos la presencia de documentos que puedan obtenerse en base de datos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. En particular, se prohíbe requerir copias de cédulas y certificados de votación. Esta prohibición, que consta en el decreto, es un recordatorio, pues pese a que desde el 2018 está prohibido por ley solicitar la copia de estos documentos, no se cumplía. Quien fue director del Registro Civil asegura que existe un sistema completamente habilitado e interconectado que comparte este tipo de información con todas las entidades públicas. Todos los datos de todas las personas en el país tienen que estar registrados a través de este Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos que lo tiene la DINARNA. Hay mecanismos para poder hacer esta consulta de datos y que le podamos hacer la vida más fácil al ciudadano. La prohibición consta en el artículo 23 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites desde el 2018. El ciudadano debe exigir ante instituciones públicas y privadas de que no se le requiera una copia de cédula, de que no se le requiera una copia del certificado de votación. En el decreto, el presidente además ordena que exista brevedad y concreción en la redacción de los documentos públicos, con párrafos cortos y conclusiones claras, y dispone que no todo asunto sea tratado en una reunión, pues pueden ser resueltos a través del envío de un correo o de oficios. Será la Secretaría de la Administración Pública quien estará a cargo de que se ejecute una disposición que los ciudadanos esperan que esta vez sí se cumpla. Dayana Monroy, 24 horas. El Ministerio de Defensa y el ISFA conformaron mesas de trabajo para plantear un nuevo proyecto de ley de la seguridad social de las Fuerzas Armadas. El ministro Fernando Donoso se mostró preocupado por la deuda que mantiene el Estado con la institución. 570 millones de dólares es la deuda que mantiene el Estado con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA. Esto ha ocasionado que la entidad frene la entrega de créditos a sus 230.000 afiliados. Pero no solo eso. La deuda amenaza con imposibilitar en el corto plazo el pago de pensiones. El ministro de Defensa, Fernando Donoso, estuvo este jueves en Guayaquil y aseguró que el tema se tratará con el Ministerio de Economía, desde donde se reconoce la deuda. Existe ya el reconocimiento de la deuda por parte del Ministerio de Finanzas. Tenemos que hacer un acercamiento en los próximos días. El ministro estaba en el exterior, no ha podido hacerlo antes. Y en ese acercamiento pues debemos fijar un plan de pagos. Según los cálculos del ISFA, si no se plantea una pronta solución, en julio habrá un hueco de 10 millones de dólares que no tendrían cómo cubrir. A la fecha, esta institución se ha visto obligada a reasignar fondos para cubrir sus obligaciones. Esa deuda de continuar creciendo va a ser la causante de muchos problemas financieros en el ISFA. Falta de fondos para poder pagar las pensiones a tiempo. Falta de fondos para poder atender los problemas de salud de los afiliados. En este tema, la Superintendencia de Bancos recomendó en un informe gestionar un programa de pagos con el Ministerio de Economía. Como parte de la deuda constan 85,4 millones de dólares, que desde 2016 se ha descontado al personal militar por concepto del pago de créditos hipotecarios y quirografarios. Montos que, según sus autoridades, han sido retenidos por finanzas. En su visita, el ministro de Defensa se reunió con las autoridades del ISFA para conformar mesas de trabajo que permitan tratar estos temas y además proponer un nuevo proyecto de ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Sobre esto último no se dieron mayores detalles, pues las conversaciones, se dijo, apenas empiezan. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.